Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar, quiero darles a conocer nuestro contenido el día de hoy. Aprenderemos a delimitar un tema mediante las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién? Para ello, les pido que consulten su libro de español quinto grado. Las páginas son la 40 y la 41. Vale, ya te había saludado, pero ¿por qué traes paraguas? Ay, pues es que ayer salí de aquí del set y estaba lloviendo mucho y me mojé. Hoy ha estado lloviendo mucho en la ciudad. ¿Mi colonia se inundó? Casualmente, creo que con sus experiencias, esto que está sucediendo en los últimos días que me están comentando, podemos llevar este tema a la investigación. ¿Les gustaría? Cuando vivimos algún acontecimiento interesante en nuestra vida, es común que queramos saber más de ello. Por eso, me parecería muy importante poder usar estas vivencias y ese interés que tienen para aplicarlo en nuestro tema del día de hoy, que, si recuerdan, es aprender a delimitar un tema a través de preguntas de investigación. A ver, díganme, ¿qué otra cosa les gustaría saber sobre las lluvias? A mí me gustaría saber por qué llueve tanto. ¿En qué época del año llueve más? Son preguntas muy interesantes. Les contaré un poco de lo que yo sé. Miren, la época de verano en México inicia el 21 de junio y finaliza entre el 21 y el 23 de septiembre. Esta estación se caracteriza por ser bastante calurosa, pero esto es durante el día, porque hay lluvias ocasionales por la tarde y por la noche. Y es por eso que hay días muy lluviosos, aunque también ha habido muchos huracanes. Escuché en las noticias que tienen nombres los huracanes, ¿verdad, profesor? Ustedes tienen una gran infinidad de preguntas sobre esto de las lluvias. Sí, mi maestra me dijo alguna vez también que necesitaba saber sobre los desastres naturales. Pero los desastres naturales son fenómenos porque se llama fenómenos naturales porque debido a que algunos factores ocasionan daños y destrucción de gran magnitud. ¿Qué les gustaría saber de los fenómenos naturales? A ver, díganme. Déjenme decirles que hay fenómenos naturales como los terremotos, los huracanes, los tornados y los tsunamis. ¡Wow! Sí que hay una gran variedad de temas. Así es, pero ¿qué les interesa más? A mí me interesa saber todo lo que tenga que ver con la lluvia. Y me gusta mucho saltar en los charcos que se hacen. Qué bien, Tom, qué bien. Hay muchos beneficios de la lluvia, especialmente para nuestra madre tierra. Y también me gusta mucho cómo huele la tierra mojada. Eso es cierto. Casualmente, el otro día me encontré un libro precisamente sobre algunos fenómenos naturales a través de la historia. Vamos a consultarlo. Miren, existe mucha información sobre las lluvias precisamente y por qué se vuelven desastres naturales. A ver, vamos a ver aquí. Dice, existe mucha información. Aquí, este es el texto que quería leer. Dice, fíjense, ocurren debido a las condiciones meteorológicas o a otras causas naturales. ¿Es por eso que se puede predecir cuándo va a llover? Así es, y déjame seguirte leyendo. Dice, la meteorología estudia los fenómenos de la atmósfera, la climatología, el viento, la lluvia, los rayos, etc. ¡Guau! Me encanta saber sobre este tema. Justo a eso quería llegar. El tema que podríamos investigar sería los huracanes. ¿Están de acuerdo? Sí, muy interesante, totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces... Yo también estoy de acuerdo, me gustan los huracanes. Ahora sí, vamos a anotar en el pizarrón todo lo que más les interesa saber sobre este tema. ¿Les parece? ¡Sí! Yo primero. Vamos, Tom, ¿qué es lo primero? A mí me gustaría saber, ¿qué es un huracán? Muy bien, primera pregunta. ¿Qué es un huracán? Muy buena pregunta, Tom. Muy buena pregunta. Siguiente pregunta, ¿qué más les gustaría saber? ¿En qué época se producen los huracanes? También me parece muy buena pregunta, Ale. Número 2, ¿en qué época se producen? Época se producen los huracanes. Muy bien, tercera pregunta, ¿quién me dice?
yo quiero saber dónde se forma un huracán y también quiero saber por qué se le ponen nombres de personas y cuáles son sus categorías y en dónde hay huracanes A y ver. cómo se forma un huracán. Ton, con calma. A ver, veme diciendo, ¿cuál era la primera? Ah, maestro, sí. ¿Dónde se forma un huracán? ¿Dónde se forman? Muy bien, tienes muchas preguntas, eso es muy, muy bueno. ¿Dónde se forman? Siguiente pregunta. ¿Por qué se le ponen nombres de personas? Ay, yo también quiero saber eso. Es profesor. muy interesante. ¿Por qué se le ponen nombres de personas? Sí. Siguiente pregunta. La siguiente sería, ¿cuáles son sus categorías? Porque yo he escuchado que se dividen en categorías. Esa es muy buena pregunta, Ton. Muy buena pregunta. Repítemela. Sería, ¿cuáles son sus categorías? Perfecto, Ton. ¿Cuáles son sus categorías? ¿Alguna más? Sí, también quisiera saber en dónde hay huracanes. Muy bien. Y vamos a empezar con esas, ¿te parece? Sí. 6 preguntas para comenzar. ¿En dónde hay huracanes? Es la sexta pregunta, de acuerdo a lo que me estás diciendo. ¿Y cómo se forma un huracán? ¿Alguna más, Ton? Nada más, profesor. Está muy bien. Solo Es muy las bueno. básicas. Es muy bueno que seas muy curioso, ¿eh? Nada más que soy un poco lento para escribir, discúlpame, Ton. Bien, muy bien. A ver, ahora tenemos que elegir en dónde podemos consultar la información. Ustedes ya saben elegir muy bien, porque en clases pasadas estuvimos viendo este tema y ustedes estudiantes en casa estoy seguro que también lo van a hacer bien. Sí, es cierto, sí lo vimos. A ver, ¿en dónde podemos encontrar información sobre los huracanes? En una revista científica. Muy bien, también en videos informativos, profesor. Puede ser, puede ser. Les propongo que observen las siguientes fuentes de información y me ayuden a elegir. Estudiantes en casa, también váyanlo haciendo. ¿Listo, Ton? Sí, profesor, yo soy un gran experto al elegir las fuentes de información. Sí, se nota, ¿eh? A ver, aquí estamos pensando, vean, en la imagen estamos pensando en qué fuentes consultar para sacar información sobre los huracanes. Vamos a ver, este tipo de texto, ¿qué tipo de texto es? Es un texto informativo. Muy bien, ¿y aquí podemos encontrar información sobre los huracanes? Pues yo creo que sí, porque mi papá lee mucho el periódico y me comentó que ahí había una noticia sobre las fuertes lluvias en nuestro país. Es correcto, muy bien, Ton. Las noticias nos informan el estado en que se encuentran las ciudades durante los huracanes y qué hacer en caso de inundaciones. Pero, ¿podremos responder alguna de las preguntas que anoté en el pizarrón? Yo creo que no. A ver, vamos a ver la siguiente imagen, otra fuente de información. ¿Qué es esta? Es una enciclopedia de la salud. ¿Qué podemos encontrar aquí? Yo creo que conceptos relacionados con la medicina o la salud. Muy bien, sí que has hecho tu tarea, Ton. Te felicito, pero ¿podremos encontrar aquí la información que busquemos? Revisemos la última imagen. A ver, espérame. Primero vamos a ver. ¿Sí nos sirve la enciclopedia de la salud o no nos sirve? yo creo que no, porque un huracán no tiene mucha relación con la salud. Y sobre todo pensando en las preguntas que tenemos en el pizarrón. Muy bien, vamos a ver esta imagen entonces. Muy bien, aquí, ¿qué observamos? Una computadora con un video. Y en este recurso podemos consultar información sobre nuestro tema. Yo creo que sí. Recuerden que después de la clase anterior estuvimos comentando que yo los invitaba a ver un video sobre los huracanes como un tema que les proponía para investigar. ¿Se acuerdan, alumnos en casa, que lo hicimos? Sí, sí, fue al Claro. final de la clase, pero yo no me acuerdo si lo pudimos ver. No, Muy yo bien, tampoco. mira, no se preocupen. Y estudiantes en casa tampoco se preocupen. ¿Qué les parece si vemos este video donde posiblemente nos orienten más sobre este tema? Revisemos nuevamente las preguntas antes de verlo para que las tengan presentes al momento de ver nuestro video y ver si nos van contestando. Repito, ¿qué es un huracán?
¿En qué época se producen? ¿Dónde se forman? ¿Por qué se le ponen nombres de personas? ¿Cuáles son sus categorías? ¿En dónde hay huracanes? ¿Y cómo se forman? Vamos a ver el video. Ha llegado la temporada de huracanes, la temporada en la que las lluvias no dan tregua para correr a meter la ropa recién tendida. Aunque en algunas zonas los huracanes se presentan tan solo con días frescos, nublados y lluviosos, en otras regiones los huracanes irrumpen de manera catastrófica con lluvias torrenciales, vientos destructivos, inundaciones y tornados. Los huracanes son los fenómenos meteorológicos más devastadores de la Tierra, ya que son capaces de destruir grandes superficies y territorios alcanzando velocidades que pueden superar los 250 km por hora. El término científico para estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Un huracán es una tormenta que se produce en regiones tropicales de la atmósfera donde las aguas del océano son relativamente cálidas con una temperatura de alrededor de 26 grados centígrados. Estos se forman en diferentes regiones y en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa como el verano. Muy bien, ¿qué les pareció? Información, creo muy clara, ¿no? Mi pregunta es, y estudiantes en casa, ¿podemos responder alguna pregunta con lo que vimos en el video? Vamos a ver. Ton, ¿tú qué opinas? Yo creo que podemos responder a la pregunta de ¿qué es un huracán? Muy bien, me parece muy bien. Y ya que lo podemos responder, ¿qué es un huracán? Es un fenómeno meteorológico. Perfecto, Tom, perfecto. Sí que estuviste atento al video, ¿eh? Sí, es que me interesa muchísimo el tema. Te resultó muy interesante porque precisamente has vivido fuertes lluvias que hemos pasado y estas son provocadas por huracanes. Sí, así es, maestro. A ver, ¿qué otra pregunta se puede responder? Estudiantes en casa, ayúdenos, por favor. ¿Qué otra pregunta se puede responder? ¿Ale? ¿En qué época se producen los huracanes? Exacto, y la respuesta es... En verano, porque es cálido. Excelente, Tom, excelente. Podemos agregar que son de los fenómenos meteorológicos más devastadores de la Tierra, ya que son capaces de destruir grandes superficies y territorios. El nombre científico para un huracán, recuerden que lo dijo en el video, es ciclón tropical. Y por eso suceden las inundaciones y mucha gente pierde su hogar. Así es, Tom, así es. Los fuertes vientos provocan la caída de árboles con intensas lluvias. Bueno, lo bueno es que ya estamos en otoño aquí en México. Por eso debes cargar tu paraguas. Pero no todos los huracanes pueden ser devastadores y eso depende de su magnitud. Pues para la cosecha es importante la lluvia, no se les olvide, así tendremos alimentación. Lo mismo pasa con los animales. Si no hubiera lluvia, hay el riesgo de que exista una sequía y pues no tuvieran que comer. Toda la razón, maestro, es muy cierto. Por cierto, tengo una leyenda que quisiera compartir con ustedes. Es un video donde nos narran esta leyenda. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Bueno, pues entonces vamos a verla. Los invito en casa a verla también. Contaban los abuelos de los abuelos de los abuelos que hubo un tiempo en que el mundo estaba vacío. No había nada, ni sol, ni lluvia, ni oscuridad, ni luz, ni ruido, ni silencio. Nada. Entonces, del horizonte salió el primer sol. Nahui Ocelotl. 4 ocelote. 4 ocelote